Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Manuel Urias y vamos a empezar con un curso de SQL Server que puede servirle a todos ustedes. Vamos a empezar desde la parte básica hasta la parte de administración de las bases de datos. En este caso, o en el día de hoy, empezaremos por un video sumamente básico. Bueno, no hablaremos de cosas teóricas como qué es una base de datos o qué es el Management Studio. Ya digamos que obviaremos que lo saben, ¿verdad? Vamos a empezar por crear una base de datos desde el entorno de comandos, desde el entorno de texto. Muy fácil crearlo en el entorno gráfico, pero pues bueno, la idea es de que se aprenda a crearlo desde los comandos, porque después, sabiendo los comandos, podemos programar y automatizar bastantes cosas, cosa que no podemos hacer desde el entorno gráfico. Bueno, vamos a ver entonces cómo crear una base de datos. Primero que todo hay que loguearnos a nuestro servidor. Vamos a darle aquí, logueamos. Listo. Ya nos logueamos a nuestro servidor. Cabe aclarar que estoy utilizando una base de datos 2014, si no me equivoco. Para saber la versión, simplemente existe un comando que se llama select y version. Entre este comando ustedes pueden saber la versión de SQL que están corriendo. Aquí vemos que es 2014, efectivamente. Entonces estoy en lo correcto. Decía, vamos a utilizar la versión 2014 de SQL Server, igual la versión 14 del Management Studio. No se requiere más para este curso, ¿verdad? Hay opciones que vienen más avanzadas en versiones posteriores de SQL, pero con lo que vamos a ver nosotros aquí, con esto basta. Bueno, entremos en materia. Sin más preámbulo, el primer comando para que vamos a ver para crear una base de datos con los valores por defecto es este de aquí. Simplemente create database agencia CD1, así es como se va a llamar. Nuestra primera base de datos va a ser de ejemplo, se va a llamar, como les decía, agencia CD1. Seleccionamos estas líneas y le damos a ejecutar. Cabe señalar que la palabra go es en programación lo que serían las llaves. O sea, va a ejecutar las consultas que estén antes del go y terminará en el go. Después continuará con las siguientes. Es como un bloque de instrucciones. Vemos que al ejecutar aparece commands complete successfully, o sea que los comandos se completaron correctamente. Hay dos maneras para ver las bases de datos que tenemos dadas de alta en nuestra instancia. La instancia es una instalación de SQL Server. Tiene el nombre de la máquina y luego el nombre de la instancia. En este caso la instancia se llama Server SQL. Y si desplegamos aquí las bases de datos, vamos a ver que tiene que aparecer aquí agencia 01. Pues ¿qué creen? No aparece. ¿Por qué no aparece? Porque la instancia estaba cargada antes de crear la base de datos. Se queda aquí un refresh. Si le damos un refresh, vamos a ver que la base de datos instancia o agencia CD1 ya aparece. ¿Lo ven? Aquí aparece ya la base de datos agencia 01. La primera manera para comprobar que esto se creó, pues es básicamente viendo el entorno gráfico de este lado que sí está creado. Pero como lo que queremos es crearlo desde o ver todos estos comandos desde el entorno de consola o de texto, ejecutaremos este comando. Hay una vista del sistema que se llama sysdatabase, que nos va a mostrar información de las bases de datos. Si corremos esta consulta, vamos a darnos cuenta que lo que aparece aquí es lo mismo que aparece acá de este lado. Nada más a lo mejor está acomodado distinto. En este caso, del entorno gráfico está ordenado por orden alfabético y de este lado del entorno de consola está ordenado por ID. Vemos que va a ser la última, casi la última, aquí está. Se fijan que es la base de datos con el ID 22. Aquí está, ya está creado sin ningún inconveniente. Incluso nos aparece la fecha en la que fue creada la base de datos y nos aparece también la ruta donde está el archivo de base de datos, que en este caso pues sería esta, ¿no? Aquí está. SQL Data, agencia cd1.mdf. Esta es la manera básica de crear bases de datos. Pero, ¿qué sucede si queremos nosotros, pues lo que se recomienda también, es crear los archivos en una ruta que no sea la de sistema?
sino crearlo en una ruta, digamos, fuera del sistema operativo. Entonces tendríamos que utilizar comandos avanzados para mover el archivo. Siempre toda base de datos va a tener por lo menos dos archivos. Uno que es el MDF, que es el archivo principal que contiene los datos, y otro que es el log, que tiene una extensión .ldf, que contiene todo el log o el registro de las transacciones que se han creado hasta el momento. Obviamente, entre más transacciones tenga el log, tenga la base de datos, perdón, el log va a ser más y más y más grande. Habría que depurarlo, eso lo vamos a ver en videos posteriores cuando veamos la administración de base de datos. Pero es importante que sepan que todas las bases de datos tienen dos archivos, un MDF y un LDF. Y vamos a crear la base de datos de la siguiente manera. Existen estos comandos o esta script que dice create database. Vamos a crear una base de datos distinta. Esta se va a llamar agencia CD2. Va a ser la principal, el archivo primario, digamos. El nombre se va a llamar agencia CD2 PRI, es el nombre del archivo lógico, el nombre de la base de datos lógica. Y después viene el nombre del archivo, que es distinto al nombre. Ese es el nombre del archivo lógico. O sea, el nombre de la base de datos es este. Es el que ve el sistema o es el que ven las aplicaciones, que es el que se pone aquí. Y este es como se llama el archivo de manera lógica. El archivo se va a llamar agencia CD2 PRI. Después, ¿dónde está el archivo y cuál va a ser su nombre físico en ruta? En este caso se va a llamar el archivo físico agencia C2.mdf. Va a tener un archivo inicial de 15 megas. Va a tener un tamaño máximo. Aquí dice 30 megas, incluso en el post viene 30 megas, pero no, vamos a ponerle 300 megas. ¿Qué significa esto? Que la base de datos puede crecer nada más hasta 300 megas. Si lo sobrepasa, ya no será posible guardar ningún dato. El factor de crecimiento dice 5 megas. ¿Qué es lo que hace? Pues que la base de datos se crea con 15 megas. Después, cuando se llenan los 15 megas, automáticamente entra el factor de crecimiento y lo incrementa 20 megas. Se llenan los 20 megas, los incrementa otros 5 megas y así hasta llegar a los 300. En la parte de log, como les decía, todas las bases de datos tienen por lo menos dos archivos, que es el MDF y el LDF. En el caso de log va a ser exactamente lo mismo. El log va a tener un nombre que es lógico, que va a llamar agencia CD2-log. Un nombre físico que se va a hacer agencia CD2.ldf. Un tamaño máximo, un tamaño inicial, perdón, de 5 megas. Un tamaño máximo, vamos a ponerle aquí de 100 megas. Y un factor de crecimiento en 10%. Si se fijan aquí el factor de crecimiento puede expresarse en cantidad, puede ser 5 megas, puede ser 5 gigas, 5K, y también puede expresarse en crecimiento. Si va a ser de 5 megas, al momento que se llene, lo que va a hacer es aumentarlo otros 10%, van a ser 500K, y así sucesivamente hasta que llegue a los 100 megas. Vamos a darle un poquito más, vamos a poner aquí 50 megas para que no sea tan pobre el espacio. Y ahora sí, estamos listos para correr este script y veamos qué es lo que sucede. Seleccionamos, ejecutamos, tarda un poquito, vemos que ya se completó y vamos a revisar mediante la vista sysdatabases cómo fue que quedó. Corremos este comando y vemos que, vamos a poner, aquí está, agencia CD2 y vean la ruta. Aquí está CD1 que fue el que creamos de manera predeterminada y aquí está CD2 que fue el que creamos con las opciones avanzadas y aquí está el cambio de ruta. Podemos ir sin problema a esa ruta. Decimos que es BD, agencia CD2. Vamos a buscar. Está en el disco local D. Disco local D y luego dice BD. Vemos que aquí está. Aquí está agencia MDF y agencia LDF. Entre otras cositas, pero lo que interesa son estos dos archivitos que tenemos aquí. Como ven, esa es la manera correcta, digámoslo así, de crear las bases de datos con opciones avanzadas. Como les decía, se puede en todo gráfico, pero pues es más emocionante, ¿verdad? Crearlo aquí y después se puede automatizar bastantes cosas. Hay algunos parámetros que es importante que sepan, como por ejemplo nombre de la base de datos, pues en este caso es este. Ese nombre de la base de datos deben ser únicos en un servidor y pueden tener máximo 128 caracteres.
a menos que no se especifique ningún nombre lógico para el registro. Si no se especifica ningún nombre, SQL genera un nombre lógico al anexar un sufijo a la base de datos. Está un poquito rebuscado, pero van a ver con el tiempo que no es tan difícil de comprender. OnPrimary especifica que la lista de archivos está asociada a un grupo principal. Este grupo contiene todas las bases, las tablas del sistema de base de datos. También contiene todos los objetos no asignados a los grupos de archivos y usuarios. Está el log. Bueno, aquí está lo que ya les expliqué en la parte de arriba. Espero que este video haya sido de su agrado, de su utilidad y nos vemos en el siguiente video con un tema nuevo para aprender. Muchas gracias y saludos.